Buen día, este es el desarrollo de la tarea 3 para el curso de instrumentación. Mi nombre es Luis Eduardo Tara González. Aquí vamos a validar el diseño que hemos hecho para un sensor de temperatura, al cual luego lo adecuamos a una escala de 0 a 10 voltios y le damos una salida de manera visual por medio de LEDs. Entonces, en el diseño lo primero que hicimos fue medir la salida que nos daba nuestro sensor de temperatura TMP36, que es el que vamos a usar como base del proyecto. Vimos que sus voltajes van desde 0.1 voltios a 1.75. Para ajustar las etapas posteriores del diseño, como este 0.10 voltios al ser amplificado nos iba a dar una cantidad considerable de voltios, decidimos cambiar la referencia del amplificador. Para esto le conectamos una fuente de 0.2 voltios de manera inversa, o sea, con polarizándolo, por así decirlo, de manera negativa, para llevar el voltaje que va a ver nuestro amplificador a 0 voltios. Entonces, con este ajuste, veríamos que cuando el sensor de temperatura tiene su valor mínimo, es de menos 40, y cuando tiene su valor máximo, disculpen, cuando es de menos 40 tiene 0 voltios y en su valor máximo tiene 1.65. Con este valor calculamos la ganancia que necesitamos para llevarlo desde pues esta salida de 1.65 hasta 10 voltios como salida máxima. La ganancia sería de 6.06, y con esta ganancia y esta fórmula que encontramos en el datasheet del fabricante del amplificador de instrumentación AD620, encontramos el valor aproximado de la resistencia que debemos poner. Hicimos el montaje con este valor, como pueden ver es de 9.88K y no nos da los voltios necesarios. Entonces ajustamos un poco el valor de esta resistencia, llevándola a 9.75, vemos que la amplificación es adecuada. Una vez que tenemos esto, pues ya tenemos nuestra salida de 0 a 10 voltios. Procedemos entonces a conectar la parte visual. Para eso usamos un LM3914 y 10 LEDs. Entonces, pues conectamos nuestra señal al LM3914 y debemos calcular el valor de estas dos resistencias. Estas dos resistencias lo que hacen es, por así, ajustar la escala con la que va a trabajar nuestro LM9314. O sea, ¿cuántos voltios va a haber de cada tipo para la solución? Vamos ahora a analizar el comportamiento práctico de nuestro circuito. Como podemos ver, aquí ya nos encontramos en Proteus. Vamos a confirmar el funcionamiento de nuestro circuito. Estas son las dos resistencias que calculamos usando la fórmula del datasheet que les enseñé anteriormente. El valor de la superior es de 1 kilo ohmio y de la inferior es de 6.5 kilo ohmios. Entonces hay que tener en cuenta que por el tipo del circuito, Proteus tiene inconvenientes al variar el valor del sensor cuando el programa está corriendo. Vamos a probarlo con diferentes valores, deteniendo la simulación y confirmando. Como podemos ver, ya está corriendo con el voltaje máximo, 1.65, 125 grados a la salida. Se nos encienden todos los LEDs. Pausamos la simulación, cambiamos el voltaje, vamos a llevarlo a un nivel de 95, por ejemplo, o bueno, de 89. Realizamos la simulación y vemos que de inmediato dos LEDs se han apagado. Vamos a bajarlo aún más. Como pueden ver, ya estamos casi en la mitad. Vamos a llevarlo a 0 grados. Recordemos que nuestra escala va desde menos 40. Entonces a 0 grados aún tendrían que encender los LEDs. Como podemos ver, aún nos quedan dos LEDs. Por cada voltio que tenemos en la entrada de nuestro controlador LM3914, o sea, la salida del amplificador, el voltaje que podemos ver aquí, se encienden un LED. Como podemos ver aquí tenemos 2.4, por lo cual pues aún tenemos LEDs encendidos. Vamos a bajar el voltaje a su valor mínimo y confirmar que todo se apague. Como podemos ver, se apaga de inmediato. Este fue el funcionamiento del circuito diseñado. Gracias por su atención. Hasta luego.